Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros, estamos en vivo, en un programa, pues ustedes saben, un programa en donde se difunde la cultura, se realizan análisis de corte político, económico, cultural. Y el día de hoy, Gonzalo Guajardo, tendremos un invitado tuyo, especialmente Gilberto Martín del Campo. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y su segundo apellido es Allende. Allende, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí. Bienvenido, Gilberto. Gracias. Y sí, nos da mucho gusto hoy presentarles justamente a Gilberto, que para Sergio particularmente, pues es un hombre muy joven, Gilberto, ¿sí? por la ancianidad de Sergio, pues se nota claramente que estamos buscando voces limpias, nuevas, gratas a nuestra audiencia. Y bueno, pero de profundidad, Gonzalo Guajardo, de palabra profunda, sí, de palabra fácil y profunda en la explicación y la comprensión pues eso del no mundo. es fácil. No. Pero Gilberto sí puede, porque es teatrero. Ah, muy bien. Sí. Sí. No, ya me dijeron joven, de palabra profunda, teatrero. Sígale. Sí. Bueno. Y bueno, pues con Gilberto nos conocemos desde hace muchos años. Antes de entrar aquí estábamos precisamente tratando de hacer memoria. Y bueno, pues desde que él estaba en la primaria nos conocemos, su familia o sus padres también muy conocidos aquí. Justamente nuestro invitado de hoy se llama Gilberto Martín del Campo, como su padre, ¿sí? Y su madre, Guadalupe Allende, ¿sí? Y ambos muy involucrados también en el terreno artístico y en el terreno de la cultura en el estado de Querétaro. Y Martín, ¿cómo? Gilberto, perdón, es que también se llama Martín. Sí. Gilberto, pues hereda justamente este ámbito o este ánimo de los padres y hoy está aquí presente con nosotros, aunque él vive en los Estados Unidos actualmente desde hace varios años, pero él está haciendo una propuesta escénica aquí en México y particularmente en Querétaro, y por eso, aprovechando que anda en estos lares, aprovechamos para invitarlo, para que nos oriente un poco del tema. ¿Cómo se llama la obra que vas a presentar? ¿O que estás presentando? Sí, el viernes, estrenamos este viernes para tener una temporada de todos los viernes y sábados de abril. La obra es Karl acerca de Marx. Uh-huh. Es un diálogo con un solo actor. Le dicen monólogo, pero esto es más bien, lo catalogamos como un diálogo. Uh-huh, 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 uh-huh. ¿Qué te inspiró a hacer esta presentación? Pues comenzamos con nuestra compañía, Producciones Ícaro, hace 4 años. Iniciamos con lecturas escénicas y queríamos pasar a hacer un trabajo más solidificado, más producido y con una temporada más larga, porque las lecturas escénicas que hicimos de una obra que se llama Los hijos de Caín eran lecturas escénicas, entonces eran los actores con el guión en mano, pero musicalizadas y con luces y utilería, lo más cerca a una producción teatral bien puesta. Y pues somos 3 en la compañía. Yo estoy en Los Ángeles, Antonio Vilanova y Turiel Hernández están aquí, entonces pues trabajo a distancia se complica un poco más. Entonces, para hacer una producción general, escogimos una obra que tuviera a un actor
y además la traducción y adaptación, que es la propuesta que hace Antonio, está ideal. Y es un tema que a mí se me hace interesantísimo, ¿no? Explorar a un personaje como Carlos Marx. En conversación telefónica que tuvimos Gilberto y yo hace unos días, el domingo, yo le preguntaba por qué eligieron la figura de Carlos Marx para llevarla al teatro, y él me hizo algunos señalamientos que más al rato quiero que insistas sobre de ellos. Pero yo le decía, mira, figuras señeras en la historia de Occidente hay muchas, comenzando desde, para ocuparnos nomás de cierto ámbito, cierto terreno del pensamiento, comenzando, por ejemplo, desde Sócrates, ¿no? Sí, Una claro. figura, ¿quién va a renegar de Sócrates? Aun cuando él nunca escribió, nunca, ¿sí? El único escrito que hubo, él lo borró, porque escribió con los dedos sobre la arena. Y entonces al rato lo pisó y ya, lo borró. No se conoce ningún escrito de Sócrates, ¿no? Sin embargo, justamente los primeros siglos de la existencia de Occidente, ya como articulado a partir justamente de los griegos, la figura importante era Sócrates, y de ahí le siguen Platón, Aristóteles, y después vamos haciendo una pléyade de referencias, una gran cantidad de escritores, de pensadores, ¿y ahora qué pasa con Carlos Marx? O sea, ¿por qué vienen a hablarme de Carlos Marx? Sobre todo en una sociedad como la actual, en que parecería, y se lo dije justamente a Gilberto, parecería que Marx está muy desacreditado. ¿Quién quiere a Marx? Sí, sí. ¿Quién es ese tipo? Todas esas preguntas y todas esas dudas o cuestiones salen a flote en la obra. Ese es el objetivo del tema de la obra. Carlos Marx viene a limpiar su nombre, y creo que, bueno, mencionas tú a Sócrates, y de Sócrates a Marx, la cantidad de pensadores y la cantidad de hombres y mujeres que a través de su pensamiento y acciones van marcando lo que ha sido la evolución de nuestra especie. Pero llegamos a Marx, y Marx está en la encrucijada de lo que es la revolución industrial, ¿no? Con la política de los franceses, la filosofía de los alemanes, la economía de los ingleses. Y ese es un momento realmente donde uno puede decir la verdadera historia moderna comienza ahora, porque lo que presenta Marx, que el ser humano se convierte en una divisa, es ahí donde sucede realmente, ¿no? Antes, pues, la esclavitud y la posesión y los feudos y todo eso, pues sí, pero lo que brinda la revolución industrial es la frialdad y dureza del acero implacable, ¿no? Tenemos la Primera Guerra Mundial, tenemos el desarrollo de lo que es las máquinas de vapor y todo esto, que generan una explosión en la capacidad de generar riqueza, y realmente es donde nuestra especie tristemente da la cara como lo que mayormente es, ¿no? Seres con ambición y gran falta de empatía. Entonces Marx viene y quiere limpiar su nombre. El descrédito de Marx se debe precisamente a los defensores de la estructura social llamada capitalismo, y que no son propiamente la clase obrera. Que el descrédito viene de los dueños de los medios de producción, que se han dado cuenta, a mi entender, que hoy más que nunca Marx coloca frente a nosotros las más grandes evidencias
de la lucha de clases, coloca las más grandes evidencias de la explotación del hombre por el hombre y coloca frente a nosotros el concepto de ideología que es el que permite un control hegemónico que hoy llamamos mundialización y que se está desquebrajando. Esa es mi opinión, no sé qué digas tú, Gilberto. No, yo estoy completamente de acuerdo y más aún es, como decía mi abuela, Marx viene y como decía mi abuela, ¿a lo ves, mijito? Las consecuencias de tus acciones. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Jamás en el mundo ha habido tanta riqueza en las manos de tan pocos y tantos pobres tan pobres. Y Marx viene y dice, no se los dije. Eso es lo que es mi postulado y mi ideología y mi trabajo. Yo quisiera añadir un elemento más en esta reflexión que están haciendo Sergio y Gilberto, aunque pues como tengo el defecto de haber estudiado filosofía, entonces a lo mejor me refiero a otra cosa, pero lo que quiero decir es que justamente ese personaje central que nosotros captamos precisamente en la Revolución Industrial, que fue el trabajador, el obrero, porque aunque los que pregonaron la Revolución Industrial fueron los industriales, los potentados, etcétera, quien hizo caminar justamente a este perfil de sociedad fueron los trabajadores. Digo, pese a eso, sin embargo, podríamos preguntarnos hoy, ¿cuál es el sujeto de la historia? ¿Quién es el sujeto de la historia? Y por eso decía yo que con mi defecto de filósofo, pues me equivoco fácilmente, pero creo que se tergiversó y hoy el gran sujeto de la historia es el capital. No es ni siquiera el dueño de la empresa, es el capital. Ese es el gran sujeto. No hay nada que esté tan frente a nosotros, tan objeto de nuestros intereses como el capital. No hay otra cosa, ¿no? Y justamente fue el texto fundamental de Marx, el capital. Sí, Sergio. Sí, es que precisamente, Gilberto, tiene que venir Marx a decir, ¿se los dije? ¿Consideras que en esa obra es necesario que venga Marx a decir se los dije? Que nos ponga así enfrente a nosotros todo lo que él escudriñó y mostró en la sociedad inglesa, en la sociedad francesa, en los defensores de la economía política, Smith, Ricardo. ¿Tiene que venir Marx a decirnos eso? Yo creo que sí, porque realmente estamos completamente atrapados en lo que el capital exige de nosotros, que es el consumo y la manera de adquirir ese capital para transformarlo en lo que se ha venido a convertir en tu identidad. Necesitas tú comprar tu identidad para vestirla, para tenerla en la cara, para manejarla y poder mostrarle al mundo que eres, que existes, que eres alguien. Y creo que tanto Marx como cualquier otro que quiera venir y decirnos van por mal camino, es bienvenido por mi parte. A las 4 de la tarde hoy, Trump, el máximo representante del capitalismo en el mundo, dará a conocer los aranceles impuestos al mundo, no solamente a México, pero a Canadá, a China, a México principalmente. Entonces, ahí muestra su voracidad por el capital. Es decir, colocar y volver a poner, si es que eso se requiere, a Estados Unidos en la palestra del control y la dominación mundial. Y no están dispuestos a otra cosa. Pero sobre todo, imponiendo
con explotación, con dominación, con control político principalmente, y después vendrá el económico, que es al que aspiran y que ya no pueden sostener tan fácilmente. Karl Marx tendrá que venirnos a decir cómo está actuando esta política del capital para el mundo, y tenemos que darnos cuenta de ellos para decir proletariados del mundo unidos. Sí, y creo que hace falta añadir a eso también el aspecto cultural, ¿no? La globalización cultural que viene directamente del capitalismo. Entonces, creo que ya la cultura es un animal en vías de extinción, y lo que ha tomado su lugar es una propaganda voraz, donde se nos está diciendo: tú no eres nadie si no tienes esto, tú no eres nadie si no estás siguiendo los lineamientos que, pues básicamente vienen de un pedazo de vidrio que tenemos todos en la mano. Y hay algunas nuevas corrientes filosóficas que están advirtiéndonos eso también. Nos estamos volviendo nuestro amo y esclavo. Tú te exiges más, ¿no? Y ves este tipo de eslogans donde, por ejemplo, de Nike, you can do it, o solo hazlo, y cosas así. Y tú dices, bueno, ¿dónde queda mi identidad, mi capacidad para decidir darle la espalda a lo que las redes sociales dicen es lo que tiene que ser para que yo exista? Entonces, sí, yo creo que sí. Proletariado, unámonos. Ahora, la línea que tú estás tratando de seguir al ir tras las huellas de Marx en la obra, ¿a qué Marx se refieren? ¿Sí? Porque, por ejemplo, apareció un libro hace relativamente poco tiempo que es ¿Quién le hace de cenar a Adam Smith? ¿Sí? Justamente para poner en evidencia cómo estos grandes personajes también eran seres humanos, ¿no? Y por lo tanto, Adam Smith tenía que cenar, pero él no se ponía a cocinar la cena, alguien le hacía de cenar. Y entonces la obra parecería, este libro, ¿Quién le hace de cenar a Adam Smith?, parecería obligarnos a voltear los ojos a ver justamente al que le sirve, al que le fabrica la cena, al que gracias a la persona por la cual Adam Smith se puede dedicar a investigar, se puede dedicar a escribir. Marx fue un tipo de una producción literaria, de una producción científica, de una producción económica inimaginable, sin límites, ¿no? ¿Y quién le hacía de cenar? ¿Quién le hacía de cenar? O cómo pudo relacionarse, por ejemplo, con los trabajadores. Hace días estuvimos hablando aquí del manifiesto del Partido Comunista y decíamos, este es un texto que se escribió entre Marx y Engels justamente para hablarles a los comunistas de Europa que estaban expulsados de Alemania, igual que Marx. Estaban expulsados de Alemania. Y fue para convocarlos, y justamente a partir de ahí tuvieron la reunión en Londres, y ahí se fundó el Partido Comunista. Pero justamente la pregunta es, ¿cómo se mueven todos ellos con esta vorágine de actividades políticas, y quién les hace de cenar? Por eso la pregunta es, ¿cómo orientas tú tu presentación? Me hace pensar este comentario de quién le hace de cenar en lo que comentaste hace un momento sobre la revolución industrial, de que uno dice revolución industrial y luego piensas en la revolución mexicana, la revolución rusa, la revolución francesa, rusa bolchevique, la revolución cubana, y es una revolución muy diferente por lo que tú dijiste. Sí. Y cuando te cae el 20 dices, tan obvio.
esta revolución industrial lo único que hizo fue enriquecer a los industriales. Sí. Esa es la revolución de ellos. Sí. Y me hace pensar en lo que dices, ¿no? Que dices, bueno, y Marx, y lo imaginas tú sudando con los obreros, y no, este era un hombre 100% académico. Sí. Sus horas eran horas de biblioteca y era un ser que ahí radica, desde mi punto de vista, su peso como filósofo, ¿no? El amor al conocimiento y el hacer el trabajo que hace para catalizarlo y crear su postulado. Y lo que nuestra obra quiere representar es nuestra imaginación de lo que él es como ser humano. Lo traemos al presente, lo revivimos para explorar la humanidad de Carlos Marx, que realmente es ajena, ¿no? O sea, tú piensas en Carlos Marx y ves un póster con esa estética soviética, ¿no? En contrastes muy severos, o un bronce, o gente matándose entre ellos porque unos son marxistas y otros no. Pero no pensamos en quién le hacía de cenar o qué cenaba, ¿no? O qué le gustaba o qué no le gustaba. Fue un mantenido, nunca trabajó. Sus hijos los depositó en un lugar. O sea, ¿por qué Marx? Sí, sí, ¿por qué él es el receptáculo de este catalizador histórico, ¿no? ¿Por qué él? ¿No? Pero bueno, puedes apelar a frases de otro personaje y decir que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y te pones a buscar piedritas. Sí. Y ya no hay piedritas. Pero bueno, Yo me gustaría saber algo muy práctico. Sí. Que el auditorio, aquellos que asistamos a la obra, ¿qué nos va a dar a conocer de Marx? Porque tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Y entonces quisiera que invitaras al auditorio a decir, van a encontrar esto, pueden encontrar esto. Sus dudas o la ignorancia que tenemos sobre Marx pueden ser resueltas si ponen atención en esto. Lo que creo que la gente se va a llevar al compartir con nosotros el espectáculo es una sorpresa cálida. Creo que estamos representando a Marx como un ser humano consciente de sus fallas, pero también como buen ser humano llega un momento en que haces la paz con esas fallas y decides, así sigo, si no, me quedo como un palo en el lodo y no pasa nada. Y si hay algo que creo que Marx como concepto, como idea, nos hace pensar es, o sea, tú dices Marx y piensas revolución. ¿Y qué es una revolución si no es movimiento, cambio y dinamismo? Pero por el lado humano es un hombre que se cuestiona, reconoce los errores que comete y hasta cierto punto reconoce que no puede evitar cometerlos otra vez, quizás. Muy bien, bueno. O sea, la pregunta que te hizo Sergio es, ¿qué nos ofrece la obra? ¿Qué podemos esperar? La respuesta que tú das, que es muy elocuente, al mismo tiempo sugerente, nos haría estar viendo al Marx frustrado, al Marx dañado, que no supo a final de cuentas qué era lo que estaba haciendo. ¿Eso es lo que nos da cuenta la obra de teatro? Sí, pero creo que como ser humano, yo y él y todos nosotros, si en algún momento dejamos de tener una chispa de esperanza o de anhelo o de entusiasmo, pues entonces es hora de
no sé, recoger el sombrero del perchero y agarrar camino, ¿no? Despedirse. Sí, Sí. pero ay, se me fue el hilo de otra cosa que les iba a mencionar. Sí, una cosa que generalmente yo trato de incorporar o es como que mi fin al hacer teatro, y lo he dicho en otras ocasiones y a veces se oye medio cursilón, pero me gusta la idea de, para mí, hacer teatro es ponerle un espejo enfrente a la gente. Claro. Y siento que es una manera de respetar al público y no esperar que la gente se siente así medio catatónica y estarles dando con una cucharita. No, el teatro, el arte en general es algo que provoca y que inspira. Y yo tenía un maestro que me decía, el trabajo que hagas trata de que cause que la gente haga esto, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea, un espejo y ver qué es lo que sabes tú de Marx, qué es lo que piensas, cuál es tu opinión de él. Y al ver esto, ¿qué te representa? Y cómo te ves tú a través de los personajes en general en la vida, ¿no? Por algo nos atraen, por algo nos inspiran. O los rechazamos y los odiamos. Aunque hay muchos que no queremos vernos en el espejo, lamentablemente. Sí, es que da miedo. Da miedo. A veces da miedo verse en el espejo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tú elaboras una autoconciencia y una autoimagen para sentirte de alguna manera satisfecho, contento, gustoso. Y cuando te ves en ciertos espejos, dices, ay caray, hay que recoger el sombrero e irse. Sí, parece que no puedo seguir aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente, quería yo que nos informara Gilberto como más en fino, ¿qué es lo que vamos a ver en la obra de teatro del señor Carlos Marx? ¿Qué podemos esperar? Porque vamos a ir, por ejemplo, a un acto cívico-político donde nos van a convencer de las bondades de Marx o a una actividad, por ejemplo, de enemigos de Marx que nos van a estar diciendo era un demonio y qué sé yo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Lo que vas a experimentar es a un hombre tratando de explicar lo que él se ha dado cuenta se convirtió su trabajo, en lo que su trabajo se convirtió, pero a través de un hombre. Cuando lo que una persona como él hace y se convierte en lo que se convirtió, y luego como ser humano él lo quiere explicar, es imposible, ¿no? Creo que es en Crimen y Castigo cuando Cristo regresa y acaba en la cárcel. ¿No? No sé. Creo que es en Crimen y Castigo. Y regresa Cristo y en la calle lo detienen, le dice, ¿qué está haciendo usted con estos discursos y demás? No, vámonos de aquí. Claro. Y en ese sentido, bueno, creo que todos los seres humanos estamos de alguna manera caminando en el bordo, en una cordillerita, y estamos a punto de caernos hacia un lado o hacia otro. Pero bueno, ya se llegó el momento de hacer una pausa en el programa, entonces vamos a dar unos minutos para sacar ciertos anuncios de la televisora y enseguida regresamos para continuar con esta conversación, ¿te parece? Excelente. ¿Sí? Bien. Bueno, estamos nuevamente de regreso en su programa Tetras del día de hoy, donde tenemos un invitado
de alguna forma novedoso para el estilo de este programa, que es Gilberto Martín del Campo, dedicado básicamente al trabajo teatrero de la comunicación a través justamente del espectáculo y con un tema que él está trabajando en estos momentos sobre la pregunta acerca de la índole, de las características de Carlos Marx. Y en este sentido traemos una conversación muy sabrosa, sobre todo en este lapso que no estábamos ante cámaras, porque como que nos soltamos más diciendo otras cosas. Hubieran estado ahí. Sí, hubiera. Y entonces justamente la invitación a Gilberto es que nos plantee con un poco más de claridad la invitación a asistir a la representación teatral que está haciendo. Por favor. Sí, miren, el espacio en el que estamos trabajando se llama La Casona, Centro Cultural. Esto es una organización por parte de Ángeles Bravo, Alfonso López, Arturo Concepción, amigos míos de toda la vida, músicos. El lugar está en Emeterio González 39, en Hércules. Está fácil de estacionarse, el lugar es precioso, estamos al aire libre, con un montón de árboles, como bóveda. Y esto es lo que le decimos teatro guerrilla nosotros, porque lo hacemos así, con lo que podemos, con lo que tenemos entre nosotros, y es pues realmente una extensión de juego de niños, ¿no? Pues este palito es el caballo o lo que sea, ¿no? Entonces es un teatro bastante pues austero, pero al mismo tiempo rico por el compromiso creativo, por así decirlo. Y apela mucho a la participación del público, al menos con su fantasía. Sí, y eso es a lo que iba. Muchas veces te encuentras con teatro que es con una intención de mercado, por así decirlo, ¿no? Es algo que vende, y no hay nada de malo ir a reírse, irse a divertir, pero creo que como un acto de respeto y como una forma de reconocer la capacidad del público donde sea, hay momentos en que hay que hacer las cosas de tal manera que las presentas con cierta humildad, pero con la expectativa de que la gente logre reunirse contigo en ese punto que tú imaginas y que tú visualizas como la cúspide de tu proyecto, ¿no? La realización máxima de lo que estás haciendo, y lo que falte, porque no hay dinero, por recursos, lo que sea, el público y tú creen ese puente imaginativo y al final puedas ver al público y el público te vea y digan, sí, ahí está, me cayó el 20. Y eso es súper satisfactorio, ¿no? Por último, las fechas son todos los viernes y todos los sábados de abril, 8:30 recepción, 9 de la noche, tercera llamada. Muy bien. La duración del programa, ¿de cuánto es? O sea, un acto, una presentación pública, ¿cuánto dura? La duración de la obra está en 1 hora 15 minutos. Puede variar un poco porque por el desempeño de la actuación, y como es una obra que realmente toca la humanidad de Carlos Marx. Entonces Ituriel, al representar a Carlos Marx, al traerlo a la vida, pues es un acto realmente orgánico. Entonces va a haber momentos en que se alargue un poquito, va a haber momentos en que se acorte un poco por la energía que se establece y que tanto presiona o que tanto decide vivir algún momento de manera más estática, por así decirlo. Sí, Sergio. Tenemos deudas con la historia, ¿no? Y una de esas deudas me parece que es
Carlos Marx. En estricto sentido, Carlos Marx está siendo borrado de las currícula, planes de estudio de los distintos niveles educativos. Incluso los filósofos saben poco acerca de Marx. Gonzalo no los puede decir. ¿Sí? En el aula universitaria, hablar de Marx es como en un sentido despectivo. Entonces tenemos una deuda con Marx. Obras de teatro como esta ayudará a retrotraer a la figura de Marx y decirnos, se los dije. Esa es la intención, definitivamente, porque les comentaba, ¿no?, mi percepción de Marx cuando estábamos en la pausa, y a lo que yo iba es que, desde mi punto de vista, de la manera más fundamental, de la manera más reducida y esencial, digo, un ejercicio, cierro los ojos y me imagino a personas en el círculo de Marx y digo, me viene a la mente Gandhi, me viene a la mente Cristo, me viene a la mente Martin Luther King, me viene a la mente gente que su trabajo y su compromiso era decir, vean qué mal están este grupo de seres humanos, yo veo que esto puede ser una solución, y se sacrifican su vida de esa manera. Marx quizás no tan dramáticamente como Che Guevara, y muchas gentes van a decir que ese es un demonio, al igual que dicen que es Marx, pero fundamentalmente yo lo que siento es que son personas que su empatía y compasión los mueven a vivir su vida de una manera. Y sin embargo se les considera, a Marx se le considera en muchos ámbitos como un demonio, y luego todas las cosas, el impacto histórico y social y cómo se presenta eso en la vida académica, como tú lo dices, que llega al punto que no sé si sea así, pero dicen, ¿saben qué? Ya. Es mucho lío, o es muy aburrido, o ya no es importante. Algo que me preocupa, la actualidad ya no es actual. Sí, pero bueno, síguele, te interrumpí justamente para no solo hablar de la importancia, sino de la actualidad. ¿Qué tiene que decir hoy? Hoy, siglo XXI. Pues digo, te das cuenta de que ahora los medios de comunicación pues ya no son independientes, ¿no? Es toda una empresa. Entonces la información que recibes es información, es adoctrinamiento, es el embudo por donde te quieren llevar, y pues lo que debe de ser preocupante, y hablo de manera ignorante porque no tengo contacto directo con gente muy joven o gente que esté viviendo lo que estamos viviendo ahora sin haber vivido lo que nosotros vivimos, sin computadoras, sin internet, sin celulares, donde realmente tú podías refugiarte y explorarte a ti mismo. Eso parece ser que ya no es una opción, ¿no? Tienes que estar metido en el mundo, ¿no?, a todas horas, a todo momento. Las más grandes luchas revolucionarias en el mundo en el último siglo, o en el último tercio del siglo XX y parte del siglo XXI, ha sido principalmente unos buscando la revolución representada por Carlos Marx, y la otra buscando que la República siga los lineamientos del positivismo, del liberalismo, del neoliberalismo. Y entonces yo entiendo que en esta confrontación política
económica, de orden social, pues no estaba tan equivocado Marx. China es una digna representante de una propuesta social sobre la base de la doctrina marxista. Rusia es otro país que ha mostrado que las fortalezas de una economía buscan un orden social diferente al orden social que el capital, representado por los Estados Unidos, está presentando, y como consecuencia una miseria social. Tú que vives en los Estados Unidos podrás decirnos y dar cuenta si realmente existe esa miseria social o que ahora se utiliza como bandera el fentanilo y que hay que perseguir a esos malditos chinos que nos traen el fentanilo y los mexicanos que producen el fentanilo. Entonces, para convencer y tratar de recuperar lo que el capital mismo históricamente ha mostrado como el empobrecimiento y la miseria humana que ha estado creando y produciendo. Y te estoy diciendo solamente en el último tercio de siglo. Podemos tener tecnología, pero no tenemos convivencia social. Sí, exactamente. Y bueno, la referencia que haces al capital y te pones a pensar cómo es que podemos, pues, de cierta manera engañarnos a nosotros mismos y decidir que eso es lo que importa, ¿no? Y crear esta, pues, fantasía, ¿no? Donde todos decimos, estamos de acuerdo que eso es lo que importa, sí, y a la hora que los que se dan cuenta que lo que importa no importa y no lo tienen, entonces dicen, ¿sabes qué? No, este paradigma no funciona. Y aparte de que no funciona, a los que sí les funciona, lo tienen todo y yo no tengo nada. Ay. Entonces creo que por ahí va la idea de Marx, y el proyecto lo que representa es Marx diciendo, ustedes tomaron mis ideas y las han explorado, distorsionado, vilificado, todo se le ha hecho, ¿no? Y viene él a decir, no era por ahí. Yo quisiera poner énfasis en otro aspecto, porque justamente si estamos hablando de Marx, no nos queda más que pensar inevitablemente en el manifiesto del Partido Comunista, y que concluye con una frase contundente que es proletarios del mundo unidos. Es decir, convoca el propio manifiesto a la unidad de los trabajadores, a la unidad de la gente interesada en desarrollar el mundo. Pero a propósito de lo que ha estado señalando Sergio, parece que encontramos más bien un derrotero diferente en el mundo actual, que es la prevalencia del individuo separado. Entonces, cuando tú nos vienes a invitar a una obra de teatro, nos vienes a invitar a estar junto con otros, compartiendo una perspectiva, unos ideales, pero ¿a quién le interesa compartir algo con el otro? ¿A quién? Hoy. En un lugar donde van a desaparecer las cosas para que aparezcan las personas, ¿verdad? Porque ahora los teatros están pomposamente arreglados, y tú nos invitas a un lugar donde el ser humano es el que vale, el que va a socializar, el que va a buscar la comprensión, que no la está encontrando de ninguna manera en la tecnología, y que eso está produciendo soledad e individualismo. Sí, ¿será individualismo o será definitivamente como que todos estamos
en nuestra propia celda. Estamos en una celda, ¿no? Y los muros de esa celda son las pantallas que nos rodean con la publicidad de los productos que supuestamente nos van a brindar nuestra identidad. Que nos ofrece el mercado. Sí, sí. Eso es, mire, yo te voy a robar tu identidad y luego te la voy a volver a vender. Quizás no sea el paquete premium. Y eso es ideal para que sigas, ¿no? Consumiendo. Sí, si no, no tienes ya nada que comprar. Sí. Quizás el para que te diviertas, decía un amigo del radio, y no el paquete premium. Pero es que sí es En Los Ángeles, donde yo vivo y tengo 7 u 8 años allá, es una ciudad llena de gente sola. Y yo así lo vivo. Oye, estoy haciendo teatro en Querétaro porque no he encontrado la manera, el conecte, la gente, la comunidad. Y soy una persona medio aislada, pero puedo venir aquí, puedo hablar con primos, con amigos, con colegas y podemos hacer algo juntos al respecto y ofrecer esa oportunidad donde hay fricciones y hay conflictos en el proyecto y hay incertidumbre y hay penas. Y eso es lo que el producto en el que te tienes que convertir te va a aislar. Te prometen no sufrir, te prometen no tener conflictos. Todo está bien. Todo está bien. Sí, a eso es a lo que yo me quería referir cuando hablé del individualismo, porque se trata de un individualismo que prescinde de los demás. O sea, no es la ponderación del individuo por sí sola, sino es a costa de prescindir de los demás. Al otro ya no le hago caso, ya nada más estoy yo. Pero entonces me quedo sin acompañantes. O sea, voy solo al teatro para ver la obra que yo represento, sí, solito nada más. Y no hay nada más que me hable de los demás. Y entonces, ¿qué sentido tiene la vida de un individuo que se refugia en su singularidad, pero sabiendo que se debe a los demás? Sin los campesinos no come. Sin los obreros no tiene cómo tener una casa. Sin los investigadores no tiene manera de tener una sociedad diferente. Por eso en cada momento estamos siempre necesitando a los demás. Y cuando digo me refugio en mi individualidad de sujeto, en realidad estoy perdido. No estoy refugiándome en nada, me estoy refugiando en la perdición. Sí. Te estás escondiendo. Sí. Sí, por eso yo decía que el nuevo sujeto al principio del programa es en realidad el dinero. Ese es el nuevo sujeto. Ese es el único que me da compañía, o creo yo que me da compañía. Sí, puedes comprar emociones, ¿no? Pagas tu suscripción a Netflix o lo que sea y ahí es donde vas a encontrar todo lo que supuestamente es sentir, querer, odiar, matar. Regresaría a la primera pregunta que te hizo Gonzalo. ¿Por qué Marx? ¿Hubiera sido mejor Walt Disney? Está bien. Me parece buena la alternativa. La alternativa, ¿no? Sí. Porque Walt Disney tiene su propio medio de difusión donde él se va a reinventar y continuar representando de una manera que le agrade a todos. Se va a ir transformando con las épocas y siempre se va a renovar para ser percibido de la manera en que él quiere ser percibido. Marx tiene casi 200 años sin poder hacer eso. Marx está haciendo... No es que Marx realmente es así, dice Juan de los Palotes, y él le responde Pedro de las Palanganas, no, Marx es así. Y ahora dicen, Marx dice,
que se asiente el polvo, les voy a decir yo quién soy yo. Y ahorita que el debate de lo que él postula en contra de lo que él critica es más vital que nunca, diría yo. Sí, vuélvenos a repetir, por favor, lugar, horas, días del encuentro con ustedes para que sea la última información que se lleve en nuestro auditorio. ¿Y si tiene un costo? Sí. El costo son 200 pesos de cooperación. Nos pueden encontrar en Producciones Ícaro en Instagram para que vean algunos videos que hemos puesto. Está el número de teléfono de WhatsApp para hacer su reservación. Pueden llegar sin reservación, pagar su entrada ahí. Todos los viernes y sábados de abril, recepción 8:30, tercera llamada 9 de la noche. Despidámonos de Gilberto. Muchas gracias, Gilberto. Muchísimas gracias, qué gusto, qué padre tener esta conversación. Sí, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Nos vemos dentro de 8 días con nuestros compañeros de Tetras. Adelante. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.